1 y en este momento vamos a adentrarnos en una entrevista para esta jornada matutina que bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me resulta más que interesante, así que estoy muy contenta de darle la bienvenida a Pablo Casals. Se sube a El Colectivo. Bueno, él es periodista, director del portal Chasqui Federal Noticias, justamente un portal que quienes lo leemos sabemos que se destaca por ahí por su análisis político también de la actualidad nacional. Y bueno, vamos a estar charlando con Pablo acerca de los puertos exportadores y también algo de la soberanía respecto de estas situaciones, pero no quiero adelantar mucho porque prefiero que Pablo nos explique bien cuál es la situación, así que le voy a dar la bienvenida. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buenos días. Bueno, soy Maggi de este lado y te agradezco muchísimo la comunicación, la verdad, porque es más que interesante este tema del que vamos a conversar, que bueno, no sé si querés que haga una introducción o querés contar, porque también es una nota que, bueno, que se publica allí en el portal Chasqui el 16 de diciembre respecto de esta primera exportación de trigo que fue producido en Argentina. Claro, sí, vamos derecho. No, ¿cómo andás, Maggi? Un gusto. Gracias el agradecido soy yo por la invitación a participar y por el tiempo que me dan y bueno, un saludo a la audiencia de la radio. Bien. Lo de estas cosas que tenemos los periodistas, ustedes también lo tendrán, entonces algo vamos a compartir con la audiencia, de a veces hacer una nota con algún gancho o algo que nos parece a nosotros gancho, porque es algún tema de agenda, pero en realidad usamos eso para hablar de otra cosa. Y lo que sucedió ese día fue que se empezó a consolidar la primera exportación de trigo hacia China, ¿no? Aunque parezca mentira, Argentina hacía, algunos dicen que nunca sucedió, yo tengo alguna duda de que Argentina exportaba trigo a fines de la década del 60 y principios de la década del 70 hacia China, pero supongamos que eso es una duda mía y que es falsa, démosle la licencia a la información que divulgan las exportadoras extranjeras y digamos que fue la primera exportación de trigo argentino hacia China. Bien, esto obedece a una serie de acuerdos comerciales entre Argentina y China, pero obedece principalmente, y esto es lo importante de la nota y por ahí es lo interesante para conversar, es que en realidad existe el acuerdo comercial, como existen en otros países, con China hay acuerdos comerciales de todo tipo y color, en realidad quien maneja toda la operatoria de la exportación es la empresa COFCO, que es una empresa estatal china que ejerce el comercio exterior, ¿no? En representación del Estado chino. Tiene alguna participación privada medio solapada o minoritaria, pero quien decide con qué estados COFCO comercia es el Estado chino, digamos. Algo que Argentina supo hacer durante muchísimos años de su historia, y fueron los mejores años en lo que no fue, y que esa capacidad de que Argentina como Estado sea el protagonista del comercio exterior fue absolutamente eliminada en la década del 90 y bueno, reforzada esa eliminación desde allí en adelante, ¿no? Y ahí viene el quid de la cuestión, porque esto somos periodistas y remitámonos a fuentes. Ellos mismos, no solo COFCO, sino las demás exportadoras extranjeras, sean norteamericanas, sean francesas, sean británicas, ellos mismos dicen, o sus agentes, sus gerentes, sus operadores, se jactan de decir, bueno, Argentina, en tanto Estado, o en tanto entidad jurídico-comercial internacional, no exporta ni una cucharada de cereal o de subproducto de cereales o oleaginosas o los subproductos, trigo en este caso, estamos hablando de trigo, sino que los que realizan esas operaciones son, por nombrar otra empresa que no sea COFCO, Viterra, por ejemplo,
Viterra Argentina le vende a Viterra Vietnam X cantidad de toneladas a determinado precio, o a nosotros nos dicen que la venden a ese determinado precio, o eso es lo que paga Viterra a los productores en Argentina. Ahora, después, ¿cuál es el precio de transacción entre Viterra Argentina y Viterra Vietnam? Lo desconocemos absolutamente en Argentina. Claro. ¿Qué es lo que hace el Estado Nacional? Cobra las famosas retenciones a lo que Viterra dice que pagó por esa mercadería que está mandando a Vietnam. Te pongo este ejemplo de las miles de operaciones de este tipo que se hacen por año en Argentina desde toda la vida. Entonces, acá tenemos un sensible problema, que es darnos cuenta de que Argentina en tanto Estado no ejerce ningún tipo de decisión en función de cuáles son los términos de ese comercio, con quién se comercia, a qué precio, cuándo, sino que solamente cobra impuestos, y la única, si querés, política que ejerce el Estado Nacional es de permitir un acuerdo comercial entre Vietnam y Argentina a través de Viterra, a través de las dos sucursales de la multinacional Viterra, que no es ni vietnamita ni argentina, claro, es británica, ¿se entiende? Bien, esto es más o menos el funcionamiento del mundo para países semicoloniales como el nuestro, que exportan masivamente sus recursos naturales o sus materias primas producidas de poco o nada o escaso valor agregado, ¿no? Como son los granos y subproductos. Esa nota también refería a otro tema, o sea, mencionaba esto a grandes rasgos, y también a otro tema que ahora cobra un poquito más de actualidad, porque el Gobierno Nacional lanzó el viernes pasado, oficializó el lanzamiento de la licitación de la Cuenca del Plata, digamos, claro, de lo que la mal llamada hidrovía, pero es la Cuenca del Plata, es decir, es todo el río Paraná, Paraguay, hasta donde Argentina tiene jurisdicción, más el río de la Plata, que aunque sea jurisdicción compartida con Uruguay, toda la operatoria de navegabilidad la aporta Argentina, no Uruguay. Uruguay, o sea, ni siquiera Uruguay. Los 4 vivos de Montevideo son los que ni siquiera son uruguayos tampoco, son los que deciden qué entra y qué no entra a la cuenca, ¿no? Esta licitación, perdón, Pablo, sí, pero ahí esta licitación justamente que lanza el gobierno nacional confirma, digamos, alguna de las cosas que se mencionaban en la nota, ¿no? Que además, digamos, la justificación por parte del gobierno es esto de abaratar costos logísticos, pero aquí con todo este desarrollo y esta explicación que vos nos estás dando, también podemos vislumbrar cómo esto, digamos, no trae beneficios, sino por el contrario, afecta por completo a la soberanía nacional. Exactamente. Bueno, hay que ver también a quién se le abaratan los costos logísticos. Claro. Se le abaratan a las exportadoras y a las navieras, que son las que hacen el flete, que ninguna de esas son argentinas, digamos, ¿no? A ellos sí se le abarata el costo logístico, y hay esa nota porque, digamos, esta famosa primera exportación de trigo hacia China trae, aunque parezca mentira, habla de una gran porción de todo el problema que desde mi punto de vista y desde muchos conlleva la agroexportación. Hay otro tema que tiene que ver con el completamiento de carga. Por eso están tan interesados en que esta licitación de la cuenca se profundice mucho más la profundidad, valga la redundancia, de el lecho del río. ¿Por qué? Porque actualmente los buques de gran porte que ingresan a la Cuenca del Plata, lo cual, perdón por mi nivel de federalismo popular en sangre, tendríamos que prohibir, ¿no? La famosa libre navegación de los ríos interiores tendría que ser prohibida. Exacto. Pero bueno, lo que ocurre es que navegan, y ¿qué pasa? Salen de los puertos del río Paraná y vienen a completar carga a los puertos marítimos de Quequén, que es donde estoy yo, o de Bahía Blanca, mayoritariamente.
Algunos de esos completan carga en San Pablo, ¿no? En otros puertos que no están en Argentina, no están en Brasil, pero digamos, los que vienen para el lado argentino a completar bodega vienen para acá. Este buque famoso chino, el primer buque que lleva trigo argentino hacia China, está completando carga acá en Puerto Quequén ahora en estos días. Claro. Entonces, ahí hay otro problema. Por ejemplo, esto para el que no está familiarizado, vamos a tirar números promedio para que se den cuenta del volumen de guita, y estoy hablando de un solo viaje, un solo barco. Hay 4.000 o 5.000 viajes por año, ¿no? Cada buque de esos en promedio carga 65.000 toneladas, en promedio, según el tamaño del buque, según el tipo de carga, pero pongamos un promedio de 65.000 toneladas. Bien. Lo máximo que pueden cargar actualmente en el Paraná, que ya es una barbaridad, analizada desde todo punto de vista, son entre 35 y 40.000 toneladas. Vamos a poner 40.000 toneladas y redondeamos. Los otros 25.000 toneladas las tienen que cargar o acá en Puerto Quequén o en Bahía Blanca. Bueno, en este caso este buque del cual estamos desarrollando el ejemplo vino acá a Quequén, está cargando ahora ese remanente. Ahora, ¿eso qué implica? Y ahí también en la nota hablábamos de sobrecostos, sobre flete y unas cuantas metidas de la mano en la lata al bolsillo de los productores. Porque esto va directo al bolsillo de los productores. Uno va a escuchar que la mesa de enlace se queja por las retenciones. Bueno, vayan a hablar con el pequeño chacarero, que muchos te van a decir, asumiendo el discurso de la mesa de enlace, que no los representa para nada, pero porque la mesa de enlace la conducen grandes rentistas, ni siquiera productores, ¿no? Grandes propietarios de tierra. Pero ¿qué te van a decir? Bueno, la queja normal y habitual es las retenciones y el prácticamente nulo acceso al crédito para la producción. Bien, ahora vamos con el sobrecosto, que sobre todo afecta a los productores del sudeste bonaerense o incluso del centro de la provincia donde están ustedes, que básicamente es el mismo hinterland, digamos, es el territorio directo que abarcaría Puerto Quequén, más allá de que por ahí los productores de la zona del centro de la provincia, por una cuestión de costos y contratos, canalicen su producción hacia otros puertos, pero esto tendría que ser más o menos así para tener una lógica de funcionamiento logístico, ¿no? Ese viajecito, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bien. Ese viajecito que hizo este buque desde Rosario hasta Quequén, más o menos una semana de navegación, si el clima anduvo bien, si el peaje, o sea, si el ritmo de ingreso-egreso a la cuenca que determinan los 4 vivos de Montevideo estuvo más o menos en un promedio de operatividad habitual, tarda más o menos una semana, 8 días, si el clima está medio feo, 10 días. Bueno, vos ahí tenés que ese buque, por día de navegación, un buque de esos promedio, por supuesto, siempre hablando en términos de promedio, gasta $20.000, ¿no? Sí. Entonces vos sumale en una semana o 10 días, más o menos $200.000 arriba. Después vos tenés todo lo que tiene que ver con los servicios de practicaje y remolque, tanto de egreso de la cuenca como de ingreso a Puerto Quequén en este caso. Vos tenés entre ambos esas dos maniobras de navegación, son más o menos $50.000 entre las dos. O sea, vamos sumando, ¿no? 200 más 50, $250.000 arriba. Más en concepto de peaje, que esto solamente se cobra en la Cuenca del Plata, tanto para ingresar a la cuenca como para navegarla, son más o menos unos $500.000 más, ¿no? Bien. Más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos según la carga. Pongámosle $500.000 para redondear, números redondos, teníamos 250 de antes, más 500 son 750. $750.000. Ese buque que gasta de más, entre comillas de más, $750.000 para venir desde Rosario hasta Quequén. Por lo tanto, esas 25.000 toneladas que le restaban cargar acá en Quequén, ese costo de $750.000 se lo van a descontar a alguien, no es que lo absorbe COFCO en este caso, claro, porque no le queda otra, no. Cuando compra mercadería acá en la zona,
esas 25.000 toneladas que las compra acá en la zona para terminar de cargar ese buque, le suma todo el costo anterior que ya traía de Rosario, que son los costos de la travesía más del contrato, de esa cantidad de toneladas, más el costo adicional del completamiento de carga, lo que le implica el completamiento de carga. Eso implica peso más, peso menos, o dólar más, dólar menos, en función de los números que más o menos desarrollamos, a razón de entre 35 y 40 dólares la tonelada. Menos que le sacan para el productor, es decir, el productor tiene todos los gastos que tiene, más las retenciones famosas, bueno, y en este caso le cobran el sobreflete y el asunto del puerto sucio, que también es falso ya, o sea, la excusa del puerto sucio para Puerto Quequén era relativamente válida hace 30 años atrás, ahora ya no. Claro. Bueno, a ese productor, además de todo lo que ya le descontaban, le descuentan entre 35 y 40 dólares más por tonelada, por todo este sobreflete y el sobrecoste y todo lo demás. Por lo tanto, esto en el esquema que se está manejando, lo que describimos más otros, y esto siempre hablando de operación en blanco, Sí. Facturación en blanco. Después hay otro montón de desvíos y de desvaríos que obviamente escapan al fisco porque están en negro y nadie le pone el cascabel al gato, pero estamos hablando siendo buenos y bien y con toda la buenísima voluntad del mundo, esto es ironía por supuesto, estamos hablando de un 30% más. Hay quienes hablan de una cifra bastante más elevada, un porcentaje bastante más elevado de evasión por tonelada, en general. Entonces, más allá de todas las discusiones que siempre se da, que es una de las madres de todas las discusiones que tiene que dar el pueblo argentino en general, nosotros estamos atrapados en este esquema porque, como ya sabemos, digamos, la única actividad de escala en términos de comercio internacional que Argentina tiene es el comercio de granos y subproductos. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque Argentina y cada vez menos, lo estamos ya, hacíamos poco y ahora cada vez menos, casi desapareciendo, es poco lo que exportamos de manufactura industrial, de valor agregado real industrial, porque hemos ido perdiendo mercado a paso agigantado, no solo por el tipo de cambio, sino porque la industria se está fundiendo, básicamente. Claro. O se funde o se va. Y después, digamos, las otras exportaciones de escala que tenemos, no, obviamente todavía lejísimos y creo que van a ser siempre bastante lejos de lo que implica el comercio de grano y subproducto, es el petróleo, o sea, hidrocarburos y minería, que no dejan de ser también extractivismo de materias primas, digamos, en este caso, sea por el lado energético o por el lado de la minería, que si se quiere es insumo básico industrial, manufacturero puro y duro, porque claro, tanto los hidrocarburos son energía para la industria, no solo para nuestras casas, digamos, sino que todo lo que se extraiga en materia minera, desde lo más simple hasta lo más complejo de sacar o de procesar, es insumo base de las industrias más complejas que existen en el mundo. No sé, la semiconductores, la electrónica, la energía nuclear, bueno, todo lo que implica el desarrollo de tecnología aeroespacial. claro. Bueno, en el fondo, si vamos descomponiendo cada elemento, lo que tenés es minería. Y de algún lado eso sale, y sale de nuestros países, ¿no? Bien. Así que tal vez esa nota sirvió de excusa para explicar esto y también para exponer algunas alternativas posibles acá en Quequén, más allá de mi rol como periodista y mi trabajo, de eso me gano la vida. Agradezco el chivo para Chasqui Federal, léanlo, hablamos de trabajo y producción básicamente, desde este punto de vista que estamos hablando nosotros, ¿no? Integro lo que hemos denominado la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, que hoy cumple 4 años, así que viene bárbaro la nota, porque hoy cumple 4 años, y esta asamblea nace a partir del vencimiento de la concesión, que venía de la década del 90, de lo que eran las viejas instalaciones de la Junta Nacional de Granos acá en nuestro puerto. Bien. Y la iniciativa surge de proponerle en su momento, porque esto nosotros
nacemos en el 2021, todavía gobernaba Alberto Fernández, proponiéndole que en aquel momento, más allá de que las instalaciones son propiedad provincial, pero que bueno, que el Estado Nacional, en conjunto con el Estado provincial en ese momento, creasen, a modo de testigo, una empresa de comercio exterior y vuelvan a ejercer esta actividad que hoy ejercen empresas extranjeras a gusto y piacere, y pagan un porcentaje de retenciones sobre lo que se les ocurre, digamos. Claro. Porque vuelvo a repetir, hay un porcentaje enorme de evasión. Y bueno, que vuelva a ejercer el comercio exterior, y aunque sea, esto en lo personal no es lo ideal para mí, pero hay otros compañeros que lo considerarían suficiente, por eso lo expreso en estos términos. Aunque sea, ejerza el comercio exterior y tenga no solo una fuente de ingresos, de divisas pura y dura y directa, no por vía indirecta a través del cobro de impuestos, sino que también, bueno, empiece a ejercer la actividad propiamente dicha y empiece también a volver a recuperar esa soberanía comercial internacional que Argentina perdió hace 35 años. Bueno, bien. Obviamente ya sabemos que el gobierno de Alberto Fernández no tenía ningún tipo de intención de tomar de ese tipo de medidas, porque la tenía más en bandeja todavía con Vicentini y no lo hizo, más allá de la madre. Y bueno, cuando asume el gobierno nacional actual, nosotros continuamos insistiendo con esta idea, con el gobierno provincial, porque bueno, por esta cuestión los famosos pactos preexistentes de la nación argentina, la provincia de Buenos Aires es la única provincia de las 23 argentinas que puede ejercer el comercio exterior por sí misma. Bien. Y entonces, si los problemas son los que dicen que son, y tienen la gravedad que todos sabemos que tienen, y esto, perdón, pero va a sonar feo, pero no hay otra manera de describirlo. En vez de llorar de lo que afecta al gobierno nacional a las provincias, teniendo una de esas provincias la posibilidad de empezar a revertir la situación con actividad genuina e ingresos genuinos, bueno, es insistir, es decir, formen una sociedad del Estado, provincial en este caso, no vuelvan a concesionar o a licitar las viejas instalaciones de la Junta y empiecen a ejercer el comercio exterior por ahí. ¿Es fácil? No, obviamente, estaría peleando la nación argentina, o en este caso la provincia de Buenos Aires, contra un entramado internacional extremadamente poderoso, de siglos de desarrollo, pero bueno, es una manera de encarar soberanamente este ejercicio, y ya les dije algunos números de más o menos cuál es el volumen de dinero que se maneja en estas operaciones. Es decir, ni hablar si Argentina recuperase su marina mercante, cosa que también perdimos en la década del 90, y todos estos costos, que esos $20.000 diarios de navegación, en vez de pagárselo a navieras que no son argentinas, los podría, por lo menos la mitad de los fletes, que es lo que marca el derecho internacional, poder cobrar los argentinos en forma directa con su propia flota. Es decir, todo lo que implica un solo viaje, la cantidad de temas que nos da para hablar, un solo viaje que nos vino bien como excusa, que era una supuesta primera exportación de trigo argentino, o producido en Argentina, hacia China. Ustedes calculen que estamos hablando de un solo barco, de al menos 5.000 buques que van y vienen de Argentina al resto del mundo con nuestras mercancías, ¿no? Claro. Entonces, si con este barco desarrollamos este ejemplo y hablamos de este volumen de dinero, ustedes calculen que 65.000 toneladas de trigo a un precio oficial argentino, que no es el mismo precio que se paga en pizarra, como se dice en la jerga, y desconocemos a cuánto se venden en los países receptores. Estamos hablando de $270 promedio por tonelada de trigo. Si hablamos de soja, hablamos de 400 y monedas. Y eso que es las materias primas a nivel internacional, todas, no solo los granos, vienen a la baja, vienen en un descenso pronunciado desde hace 4 o 5 años, no por sobreoferta, porque
Argentina no es el único país productor de granos y subproductos, y estamos teniendo además de una serie de conflictos comerciales internacionales, protagonizados mayoritariamente por China y Estados Unidos, hay también una sobreoferta de granos y subproductos a nivel internacional, que eso hace que el precio de esta mercancía baje. Entonces ya no estamos hablando de los años de oro de la soja a principios de este siglo XXI, que estaba en un promedio de 650, para redondear, 630, 650, donde acá en Argentina se hablaba del famoso viento de cola, ¿se acuerdan de esas cosas? Bueno, hoy estamos en una coyuntura diferente. Entonces, si Argentina recuperase alguno de estos vectores puros y duros de soberanía, pero también de ejercicio del comercio, y si se quiere de cierta conducción de su propia producción interna, porque hoy por hoy todo el sistema productivo agropecuario está conducido por estas empresas internacionales que son las que compran. Claro. Más sus socios locales, que son o los terratenientes que alquilan la tierra. Ustedes calculen que en Argentina, de cada 100 hectáreas que se producen en forma agropecuariamente, 70 son alquiladas. Claro. Bien. De cada 100, 70 son alquiladas. Los precios son un disparate, porque vos no importa lo que siembres o los animales que le pongas al campo. El precio del arriendo es el precio de la soja, que es el grano más caro. Claro. ¿No? O sea, aunque vos produzcas trigo, que si querés es uno de los más baratos, o cebada, que es más barata todavía, o bueno, andan ahí según la época, pero vos arrendás y pagás en soja. Pagás en un equivalente en soja. Entonces, y esos son beneficiados o los grandes tenedores de tierra y los socios internacionales de estas agroexportadoras que son extranjeras, que son los conocidos como los pools de siembra, que en realidad son empresas financieras que canalizan sus capitales, vaya a saber su origen. Las denuncias y las investigaciones más sólidas que hay al respecto es que hay un gran componente de timba financiera en eso, que timbean, digamos, con la producción agropecuaria, porque se aseguran un rinde promedio que económicamente produce una rentabilidad interesante para ellos en año, y canalizan un montón de recursos sin necesidad de declarar de dónde vienen, infernal, y bueno, y pagan arriendo. Y hoy calculen que hay un montón. Esto se ve muy patentemente en la provincia de Buenos Aires, sacando la parte noreste, que sería pleno zona núcleo. Ahora, el resto de la provincia de Buenos Aires se ve muy patente, porque hay muchos pequeños o medianos productores que ya han dejado de producir su propia tierra y la alquilan. Bien. Bien, Pablo, discúlpame, no quiero cortarte, pero la verdad que hasta ahora un recorrido muy claro y muy buena toda esta explicación que haces de esta situación que, como bien decías vos, da mucho para conversar, porque son distintas, digamos, problemáticas que se pueden detectar a partir de un caso en particular. Así que de nuestra parte te agradecemos mucho. Discúlpame que tenga que cortarte, pero bueno, el tiempo continúa y tenemos que seguir con este recorrido, así que muchas gracias, Pablo, y la verdad que más que interesante esta temática, que también seguiremos teniendo en cuenta y seguiremos comprometidos, ¿no?, como medio público, en seguir tratando estas temáticas, así que te agradecemos. Bueno, el agradecido soy yo, por la oportunidad de conversar y por el tiempo, así que Maggi, gracias, un saludo a la audiencia, a la gente de la radio, un saludo a Laura, que ha sido la intermediaria, digamos, para poder conectarnos. Bien. Y bueno, para lo que gusten mandar, cuando quieran. Muchas gracias, Pablo, te mandamos un saludo grande. Hasta luego. Que tengan buen día. Chao, chao. Bien, ahí pasaba entonces Pablo Casals, él es periodista, director del portal Chasqui Federal Noticias, y estuvimos conversando un poco con Pablo acerca de los puertos exportadores de Argentina y también la problemática que hay respecto de las políticas públicas por la soberanía nacional que se están llevando adelante. Así que Pablo planteó cuestiones muy interesantes y desafíos también, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora